Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. No quiero una imitación, ni seguir a ciegas una religión. Solo busco una relación con el Dios que por mí su vida dio. Dicen que caminas sobre las aguas, dicen que te importa mi alma. Eres la verdad que buscaba. Oh, oh. Y yo no quiero algo fingido, no quiero vivir por mí mismo. Muéstrame tu camino. Quiero creer con todo mi corazón en algo más grande que una religión. Quiero confiar en algo real. Oh, lo que quiero es al Jesús verdadero. Eres más grande que mi percepción, mi teología y mi tradición. Me has mostrado un amor real. Quiero seguirte hasta el final. Dicen que caminas sobre las aguas, dicen que te importa mi alma. Eres la verdad que buscaba. Y ya no quiero algo fingido, no quiero vivir por mí mismo. Muéstrame tu camino. Quiero creer con todo mi corazón en algo más grande que una religión. Quiero confiar en algo real. Oh, lo que quiero es al Jesús verdadero. ¿Quién es ese Dios que su trono dejó para caminar con alguien como yo? Su vida entregó por ti y por mí. Nos dio esperanza, una razón de vivir. Quiero conocer al Rey que tomó mi humanidad y a la cruz no se negó. Quiero tu corazón, yo quiero tu amor. Quiero conocerte más y más. Quiero creer con todo mi corazón en algo más grande que una religión. Dios me los bendiga y Dios me los continúe bendiciendo. Y hoy traemos un tema maravilloso. El tiempo está cerca. Y vamos a mirar la palabra del Señor en Mateo 3, 1, y lo vamos a leer hasta el 12, que nos dice de la palabra de Dios de este tema, ¿cierto? Porque todo está en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver
al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su albendador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué estaba hablando la palabra del Señor? Que Juan el Bautista, ¿cierto? Era el que ya estaba profetizado que él iba a ¿qué? Le iba a abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué vemos aquí? Que Él fue, ¿cierto? Que Él vino a predicar ¿qué? El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Hoy también nosotros predicamos la palabra, se predica la palabra por los medios, ¿cierto? En casa, en todo lado, que se arrepientan porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Si para ellos el tiempo estaba cerca, ¿cuánto más para nosotros está cerca el tiempo que se está cumpliendo la palabra de Dios, como el Señor lo dijo también en Mateo 24:3, que vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, ¿cierto? Vendrá tantas cosas, ¿cierto?, al mundo y no lo estamos viendo. Por eso hoy el Señor que nos dice: arrepentidos porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Y sabe que nadie tendrá excusa, porque desde muchos tiempo nos están predicando el evangelio del arrepentimiento, porque viene el Señor pronto viene a llamarnos a cuentas a cada uno, y nos estamos arrepintiendo cuando el Señor nos está diciendo: arrepiéntase porque el tiempo está cerca. ¿Qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo? Que se está cumpliendo la palabra, guerras, ¿cierto? Terremotos, pestes, hambres y muchas cosas. Y el pecado se ha aumentado tremendamente, porque vemos cómo el pecado, estamos como en los días de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Estamos viendo todo esto y el Señor hoy nos está diciendo: vengo pronto. Por eso arrepiéntase. Aquí Juan el Bautista estaba hablando y dice: porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Porque va a venir el día de la cosecha, que el Señor viene a recoger ¿qué? La cosecha. Los que realmente se convirtieron, se arrepintieron, buscaron al Señor, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Pablo y los apóstoles y los profetas. El Señor viene a llamarnos a cuentas. ¿Nos estamos arrepintiendo? ¿O hacemos los de los oídos sordos porque pensamos que, ya cuánto tiempo hace que están diciendo que viene el Señor y nunca viene? Muchos están diciendo eso con la actitud
En vez de estarnos arrepintiendo, más nos vamos para atrás. No, el Señor hoy está llamando a un verdadero arrepentimiento como en ese día, como el día que el Juan el Bautista estaba predicando. ¿Por qué Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento? Porque ya estaba nuestro Señor Jesucristo. Ya venía Él a entregarse por nosotros, a dar su vida por nosotros. ¿Cierto? Por eso Juan el Bautista estaba predicando, que se acercaba a qué, que nos arrepintiera, que se arrepintieran porque ya venía nuestro Señor Jesucristo. Y hoy que es lo mismo, el Señor viene por su iglesia, así alguno lo tenga por tardanza, pero todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y no tendremos excusas porque se ha predicado este evangelio por todo el mundo. Y se está predicando por todo el mundo. Y el tiempo está ¿qué? Cerca. Por eso nuestro Señor Jesucristo también. Y dice que el hacha está puesta ¿qué? A la raíz de todo árbol. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a cortar a aquellos que no se arrepintieron. ¿Y los va a echar a dónde? En el lago de fuego. ¿Que dónde es? La muerte segunda, que es en el infierno. Por eso el Señor está llamando a un verdadero arrepentimiento. Que realmente nosotros nos arrepintamos. Aquí vamos a mirar aquí la palabra del Señor en Marcos 1, 14 y 15, que nos dice la palabra del Señor. 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creamos que lo que realmente la palabra de Dios está diciendo es verdad. Creamos en el verdadero evangelio de los apóstoles. Los apóstoles predicaban de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que iba a pasar y lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces tenemos que arrepentirnos. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. El mismo Señor Jesús vino y predicó el evangelio. Vino y nos predicó el evangelio. Predicó a los que estaban en ese tiempo y ahora nos está predicando a nosotros. Y dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado y se arrepintiere de todos sus pecados, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Por eso el Señor Jesús vino también y predicó el evangelio. No solo Juan, no solo los profetas, sino también nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y Pablo. Y ahora nosotros sabemos y estamos ¿qué? Predicando el arrepentimiento, porque ahora sí estamos viendo que realmente la palabra de Dios se está cumpliendo. Tenemos que arrepentirnos. Vamos a mirar Mateo 4:17, que nos dice la palabra del Señor. Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Miren, cada vez que vemos cumplida la palabra de Dios es que el reino de los cielos está cercano. Cada vez que vemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es que el mismo Señor nos está diciendo: el reino de los cielos se está acercando. No duden, no sigan caminando como van. No se hagan los de las orejas sordas
los de los oídos sordos, no se hagan, ni tampoco se hagan los ciegos, porque la palabra de Dios se cumple. Por eso el Señor nos está diciendo, el tiempo se está acabando, el tiempo está cerca, y cada día que pasa es un día menos que nos queda en esta tierra. Por eso tenemos que estar arrepentidos. ¿Y qué es arrepentidos? Que tengamos un verdadero arrepentimiento, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque muchos son oidores y sí, saben, aún los que no son cristianos, saben que lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Y por qué no se arrepienten? ¿Y por qué no buscan la palabra de Dios? ¿Y por qué realmente no cogen caminos derechos y dejan sus caminos torcidos? Tenemos que ir al arrepentimiento y es tiempo, hermanos, porque lo estamos viendo. Ya no solamente es que nos lo dicen, sino que lo estamos viendo que realmente la palabra se está cumpliendo. Por eso el Señor hoy nos dice, el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Ya no hay tiempo de pecar. Ya no hay tiempo de dudar, porque es que no se puede dudar de la palabra de Dios cuando lo estamos viendo, que viene, guerras, vemos lo que está pasando, hambres, todo. Por eso hoy el Señor nos llama a una reflexión, que el tiempo está cerca. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo del cumplimiento de todo lo que está escrito aquí en la palabra. Y ahí vemos que en la palabra de Dios dice que nosotros tendremos que darle cuentas a Dios. Que ningún ser humano quedará sin castigo y sin llamar a cuentas y de ir a darle cuentas de lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Por eso es tiempo de arrepentirnos y de ver que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Ya no podemos dudar, porque todos tenemos que saber que lo que la palabra de Dios está hablando, está cumpliendo. Por eso sabemos que el tiempo está cerca porque se está cumpliendo. Esta es una reflexión para nosotros, para que realmente afirmemos nuestros corazones y pongamos nuestros pies sobre la roca que es Cristo y la palabra de Dios. Y ya no seamos, no nos hagamos de los oídos sordos, sino que realmente tengamos un oído abierto para la palabra de Dios, porque todavía el Señor nos deja el tiempo para arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre por esta palabra linda que el Señor nos da. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre lindo. Mira, Señor, te pido por aquella audiencia que está mirando y escuchando este programa, que realmente tomen conciencia y que nos arrepintamos y se arrepientan de todo corazón, porque eso es lo que tú, Señor, nos está llamando ahorita, que todavía hay tiempo para el arrepentimiento, porque va a haber un tiempo que ya no va a haber tiempo. Entonces, Señor, gracias, Padre lindo, porque tú eres maravilloso y nos das tiempo de arrepentir. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Los errores que cometemos en la vida muchas veces son irreparables y ya no los podemos volver a reconstruir porque dejan tantas huellas imborrables que por más que queramos no nos dejan volver a ser felices. Pero aunque el pecado deja mucho dolor y nos separa de Dios,
Hay alguien que vino con su sangre y misericordia y poder, borrando el sufrimiento y las huellas que dejó la ignorancia del pecado. La sangre de Cristo borró toda corrupción y nos dio vida y libertad por medio de Jesucristo. ¿Sabías que la lengua es uno de los órganos más fuertes del organismo? Son 3, juntos con el corazón y el glúteo mayor. En realidad son 17 pequeños músculos, 17, que forman la lengua como si fuera un único músculo. Pequeño órgano, pero cuánto daño que hace. ¿Sabes que estuve indagando en la Biblioteca Sagrada y encontré un libro, Santiago, escrito por su autor, Santiago? Y un capítulo 3 dedica párrafos hermosos para, lamentablemente, advertirnos del daño que puede hacer una lengua. Dice que es un barco grande y con la lengua un pequeño timón que puede manejar y dominar el viento. En eso es positivo, pero también lo compara con un fuego devastador que es capaz de incendiar un bosque y mucho más, como el veneno de una serpiente. Así es la lengua. ¿Sabes cuál es la conclusión de este autor? Si dominás la lengua, dominás todo el cuerpo. Descubrilo vos mismo. Anda a leer la Biblia. Te vas a fascinar.